¿Qué tal, gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al directo de hoy. Directo así un poco sorpresa, porque estaba entre grabar un vídeo y hacer un directo. Y dije, lo lindo de esto es compartirlo con gente, así que voy a arrancar un directo así de sorpresa sin avisar a nadie y demás, para hablar del tráiler de Superman. Lo vamos a ir revisando por partes, ¿de acuerdo? Porque no quiero que me salte el copyright, ¿no? Que lo dicho, vamos a analizar el tráiler, vamos a reaccionar un poquito a él, vamos a analizar un poco las ideas que presentan, que no es un análisis que tal vez nos dé mucho lugar a teorías, puede que sí, no lo sé, pero de base lo que sí nos va a ayudar el análisis de hoy es a entender un poquito de qué va a ir la película, cuál va a ser el tono, cuáles van a ser los temas que va a tratar y qué pinta James Gunn en todo esto, que sé que es el presidente de DC Studios, el director de la peli y demás, pero me refiero a qué pinta a nivel artístico, ¿no? ¿Qué tiene para proponernos James Gunn con esta película y de qué va a hablar? Porque cada vez la veo más que es una película 100% James Gunn, por lo cual estamos entrando en ese terreno de blockbuster de autor, donde hay muy pocos directores, como pueden ser, por ejemplo, no sé, Greta Gerwig o Christopher Nolan, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Esto lo que plantea es una cosa que me parece súper interesante, una pregunta que de hecho voy a lanzar aquí al chat a todos los que estoy viendo esto bajo demanda y demás, que la pregunta que está tratando, que es un poco la pregunta que está en el aire y una de las principales críticas que se ha llevado también este enfoque de James Gunn es si Superman es un boludo o tiene que ser un boludo para que se le represente bien, ¿no? Entendiendo boludo porque realmente lo que nos están presentando aquí es una idea bastante ingenua de Superman. Es un Superman que dice, che, hay gente que va a morir, hay gente que lo está pasando mal, yo voy a ir a ayudarles. Quiero echarles una mano, quiero que realmente, ya que tengo todo este poder acercarme al pueblo y poder hacer algo de valor para ellos. Y le están diciendo, sí, pero hay un contexto, o sea, sí, hacer lo correcto es lo correcto, ¿no? Ser buena persona, de base, está bien, pero eso hay que también ponerlo en una perspectiva, bajarlo a tierra y entender que vivimos en un mundo con un contexto social, político, donde hay unas normas, donde hay unas leyes y que, joder, atravesar y romper eso puede ser un problema y puede ser que al final lo correcto se convierta en incorrecto. O sea, como que la idea de Superman, que esto es algo que ya se exploró en los cómics en muchas ocasiones. Tal vez mi cómic favorito a la hora de explorar esto es el de el que dibujó Alex Ross, el de Superman Paz en la Tierra, donde él dice, che, hay gente pasando hambre, me ofrezco a coger toda la comida que sobre en los países pudientes y repartirlo en los países que menos tienen, ¿no? Y se lía un quilombo político entre fronteras, o sea, desde países que empiezan a poner esto en duda y a debatirlo, que es súper interesante. Y esas ideas yo lo veo aquí plasmado porque me parece que vienen muy de la mano con las ideas que quiere traer James Gunn. James Gunn siempre ha venido y ha estado hablando sobre que su Superman es recordarnos el valor de los héroes. Es un poco la idea de Kingdom Come. De ahí el escudo que él saca, el escudo que podemos ver aquí en el tráiler, que es el que se hizo, a ver, que lo tengo por aquí. Este escudo, originalmente, de donde más famoso se hizo fue en Kingdom Come, que es un cómic que nos plantea un futuro donde los superhéroes de la Liga de la Justicia que todos conocemos ya están putos viejos, se están retirando, y los que están ahora son los hijos de los superhéroes, los hijos de los villanos, y han perdido un poco el norte, y no miden las cosas que hacen, van un poco a su puta bola, son casi nepo babies desde la manera más despectiva propia de la palabra, ¿no? Y ahí, en ese cómic, lo que hacen es volver los viejos héroes para recordarnos el valor de la palabra héroe, lo que significa ser un héroe. Y lo que se planteaba es que Superman, más que un héroe que nos venga a salvar, debería ser un héroe que nos inspire a salvarnos y a ayudarnos entre nosotros. Debería ser un héroe que nos recuerde que todos podemos ser héroes por un día, ¿no? Superman, la idea que nos presentaban en ese cómic tan político que es el de Superman... A ver, lo voy a buscar porque estoy diciendo mal el nombre seguro... Déjame verlo. Paz en la Tierra, ahí está. Superman Paz en la Tierra se llama el cómic. Este cómic de Paul Dini y Alex Ross, por cierto, Paul Dini es el que estuvo metido en la serie de animación de Batman de los 90. Él era guionista en esa, o sea, estamos hablando de dos verdaderos titanes a la hora de hacer este cómic. Y mucho de lo que habla es eso, de la importancia de que Superman, a niveles políticos y sociales, sea más una inspiración a que la gente entienda que todos podemos ser un héroe dentro de nuestro colectivo, sin sobreestimar nuestra individualidad, siendo empáticos y entendiendo que si podemos ayudar a alguien es bueno que lo hagamos, ¿no? Que tiene más valor por ese lado que por el lado del héroe que puede coger y derrotar a un monstruo o a un Lex Luthor o algo semejante. Me parece muy interesante cómo lo han rescatado y cómo lo han metido aquí en la película. Me parece que es algo chulo porque realmente le están diciendo, che, Superman, no puede ser un puto inconsciente, ¿vale? Una cosa es ser una buena persona, una cosa es querer ayudar y demás, y otra ser un jodido inconsciente que se está metiendo en unas cosas que realmente puede perjudiciar, porque Superman es el tipo más poderoso que existe en el planeta a nivel físico.
Físicamente no hay nadie más poderoso que Superman. Pega más fuerte que nadie, vuela, corre, o sea, es por algo que se llama superhombre, ¿no? Pero a nivel ciudadano no es así. A nivel ciudadano es más complicado. A nivel ciudadano hay unas cuestiones políticas y sociales que influyen mucho en la vida de la ciudadanía y que si él interviniese nos estamos encontrando en unos terrenos pantanosos, por decirlo de una manera. No sé cuánto estáis acostumbrados a leer a Superman en cómics y demás, pero esto es muy Superman, el rollo de priorizar, hay vidas en juego y tomar decisiones muy complicadas desde un tipo que sí que tiene superinteligencia, que muchas veces se ha destacado eso en los cómics, sí que es un fulano que tiene una mente privilegiada para muchas cosas, pero es muy humano en su filosofía, es muy humano en su puesta en escena, es muy humano a la hora de querer entender el mundo de alguna forma, ¿no? Una de las cosas que más le han acusado a James Gunn es que su idea de Superman es anticuada y que ya no presta, que lo que tendría que venir ahora es algo como lo de Zack Snyder, y lo que se suele decir es que lo de Zack Snyder puede ser muy criticable en su ejecución, pero no en su lectura que hace de la realidad, ¿no? Con un Superman más oscuro. Lo que viene a proponer James Gunn es que no, es que al igual que en Kingdom Come, de ahí el escudo que han escogido para la película, que es hora de que nos recuerden qué son los héroes, ¿no? Que es hora de que volvamos un poquito a las bases y recordemos qué es lo que hace que Superman sea Superman, cuáles son ciertos valores, que no renunciemos a una vida mejor, que no renunciemos a cierto punto de esperanza, que no renunciemos a aquella idea de que la sociedad puede ser algo mejor que lo que estamos viviendo, ¿no? Que ahí es donde entra Superman como inspiración, que lo que hablamos antes en los cómics. James Gunn nos trae el logo de Superman, de Kingdom Come, lo pone en el pecho, le cambia los colores, porque en el cómic de Kingdom Come no tiene amarillo, tiene negro. Aquí lo ponemos en un color de luz, que es el amarillo siempre supone luz y más esperanza, ¿no? En el mundo del cine. Y a través de eso, pues, empezar a generar debates, a generar conversación, a hablar de lo que... de cómo estamos entendiendo el mundo a día de hoy. Fijaros que aquí se habla mucho de la representación cultural, ¿no? Que tiene Superman. Me refiero a representación cultural a él como hijo adoptivo de la Tierra, más la herencia... Uy, qué hostia, me acabo de meter las gafas. Más la herencia cultural que recibe de Krypton, el cómo él entiende el mundo, el cómo él entiende el civismo, ¿no? Cómo todo eso está en juego y debatirlo. Charlarlo, es lo que propone la idea de Superman, obviamente con una bajada de línea por parte de James Gunn, donde James Gunn viene directamente con un mensaje fijo, él tiene las ideas claras, ¿no? Él, aunque ponga conflictos y ponga sus ideas en duda, él lo tiene claro. Él dice, che, mira, no vamos a renunciar a la idea de un mundo con luz, no nos vamos a aferrar a que ahora la realidad es una mierda y que todo sea oscuro y que nada puede ser mejor y que ya estamos condenados. Él entiende que abrazar un Superman oscuro es abrazar la idea de que aceptamos que estamos condenados y que la sociedad no puede mejorar y que realmente lo más cercano que podemos tener a Superman como representaciones de los valores que han de predominar en el día de hoy para subsistir son los de Sentry, son los de Omni-Man, son los de The Boys. Esto parece una tontería, pero me parece un montón. O sea, fijaros que Superman lo revientan contra el suelo y la gente le ayuda a levantarse y él acepta la ayuda. O sea, estamos hablando de humildad en el hombre más fuerte que hay, lo cual habla mucho de la educación que ha recibido. Estamos hablando de gente agradecida, estamos hablando de gente colaborativa y de que no toda la gente es una mierda. Y eso que al comienzo del tráiler vemos cómo le están criticando muchísimo y le revientan con una piedra en la cabeza. O sea, que realmente él está inspirando a todo el mundo, pero la película también es consciente de lo que existe, es consciente de que no todo el mundo va a recibir bien esa inspiración. Es consciente de que pensar que un personaje como Superman nos puede llegar a todos por igual y hacernos súper tal, es como decir, che, a lo mejor tenés la cabeza medio podrida, eres excesivamente ingenuo. La realidad es que si mañana aparece un Superman, para mucha gente sí va a ser un héroe. Para mucha gente, si mañana apareciera en la vida real un Superman, con su misma moral y ética, sí que va a estar cerca de esa movida que decía la tía May en Spider-Man 2, que decía que la gente necesita héroe que les inspire, que la gente necesita a alguien que les enseñe que pueden aguantar un día más, pero también que no todo el mundo va a pisar ese mensaje y que hay gente que lo va a ver incluso hasta malo y perjudicial. Y que, ojo, el quién tenga razón o no depende mucho de las circunstancias, depende mucho del contexto, de la realidad material de la persona que está recibiendo ese mensaje y del momento histórico en el que lo está recibiendo. No es algo tan fácil y sencillo. Por eso también me gusta este enfoque de vamos a poner las dos perspectivas y vamos a generar un conflicto ante una idea que de base debería ser la correcta, ¿no? De base en el mundo de los superhéroes se ha de entender que el mensaje de Superman está bien y es incuestionable. Y aquí James Gunn, a pesar de estar muy de acuerdo con el mensaje de Superman, es como que decide cuestionarlo. Esto es un perfecto ejemplo de lo que me refería antes
de película 100% James Gunn. O sea, vamos a repasar un momento lo que es filmografía James Gunn, por favor. Si lo vamos a ver como director, tenemos Superman, Guardianes de la Galaxia, Peacemaker, Escuadrón Suicida. Si vamos viendo todo esto, podemos encontrar que hay un patrón en su cine de los últimos años. Siempre el héroe que está al comienzo de alguna u otra manera es cuestionado, y además siempre es un héroe que no sabe exactamente qué significa hacer lo correcto en cada momento y cada situación, solo sabe que tiene la intención de hacer lo correcto. Segundo hecho, James Gunn. Hay un animalito. Hay un animalito. Siempre hay un animalito. En Guardianes de la Galaxia, obviamente tenemos, en volumen 3, tenemos la inclusión del perro, pero en las películas anteriores teníamos a Rocket. Después, si nos vamos a Escuadrón Suicida, tenemos al Hombre Tiburón. Pero si seguimos bajando en su filmografía, aquí, Scooby-Doo. O sea, aquí hay un proto James Gunn que aquí está plantando una semilla en Scooby-Doo 2 que se va desarrollando hasta Superman. O sea, si tú coges lo que es el ADN de la película de Superman y lo empiezas a descifrar, encontrarás que un ancestro de esa película es Scooby-Doo 2, una película que él estuvo escribiendo hace ya muchísimos años. Dentro de sus películas, las adversidades cogen formas gigantescas, monstruosas, y se plantan delante de la manera más pulp posible, es decir, yendo a las bases de lo que era el entretenimiento ligero y juvenil, ¿no? A ese punto se va James Gunn y lo hace en monstruos gigantescos. Aquí, por ejemplo, lo podemos ver en Guardianes de la Galaxia, por ejemplo, en la segunda, que empieza que hay un kaiju gigante. De hecho, en la segunda de Guardianes de la Galaxia, el villano es un planeta entero, una cabeza gigante. Si nos vamos a Escuadrón Suicida, también tenemos ese monstruo. En Peacemaker también tenemos ese monstruo gigante, ¿no? Es como algo que esté presente. Y si nos vamos a Scooby-Doo, joder, los villanos son monstruos. Es de lo que va Scooby-Doo. Hay un ADN de James Gunn que se puede ver en toda su filmografía, en su puesta en escena. Es como que hay algo ahí, y eso siempre lo utiliza como herramientas, como patio de juego, para generar una distancia con el espectador donde se pueda permitir hablar de ciertos temas morales. El tema también de que haya un animal es que el animal muestra cierto nivel de pureza. No hay nada más puro en este mundo que el amor de un perro. Un perro no entiende ni de moral ni de ética, no tiene rencor. Un perro es la cosa como más linda e inocente que puede haber. Cuando tú pones animales de compañía en ese sentido, en una película, además de películas como las que hace James Gunn de este tipo, lo que estás haciendo es poner un nivel de pureza, de luz, que el resto se tendrá que poner a un lado. Nadie va a poder alcanzar eso. Ni Superman podrá alcanzar los niveles de pureza y bondad que puede tener Krypto en esta película. Entonces, a partir de ahí ya estamos planteando también que Superman es un personaje gris. Eso significa que cometerá errores y que sus errores tendrán consecuencias. Y que muchas veces, queriendo ayudar a la gente, tal vez los perjudiquen. Es muy interesante la introducción de Krypto, que además es un papel que muchas veces también Krypto ha jugado en los cómics. Que Superman tenga un perro muchas veces ha sido un elemento súper interesante para poder dialogar sobre este tipo de movidas. Ojo, tremenda frase de Papá Kent. Tus acciones son lo que te definen. Hay una movida que tú puedes tener una moral en tu vida, ¿no? Tú puedes tener unas normas. Pero cuando esa moral y esas normas se ponen a prueba es cuando realmente se define quién eres. Esto es lo que hablábamos aquí en un directo hace poco sobre nuestras actitudes en la vida a la hora de hacer cosas. Nosotros nos pasan movidas y reaccionamos a esas movidas. El cómo reaccionamos se va definiendo por nuestra actitud. Nuestra actitud en la vida será la que moldee y condicione cómo vamos a reaccionar ante lo que nos pase y lo que nos ocurra. Y el cómo procesemos lo que nos pasó será lo que acabe ayudando a definir nuestra filosofía, nuestra moral, nuestra ética. Todo el mundo tiene una filosofía de vida. La filosofía no dejan de ser esas normas que nosotros nos ponemos para entender el mundo y regularlo de alguna manera y poder movernos a través de él de tal manera que podamos ser, pues, tener la existencia más placentera posible, ¿vale? O sea, esto, nuestro cerebro, nuestra filosofía y demás no buscan de por sí nuestra felicidad, buscan que podamos vivir tranquilamente. Luego, la felicidad es algo que viene a mayores y que es súper agradable y que no se le debería negar a nadie, pero de base, lo principal que quiere nuestro cerebro es que sigamos vivos a mañana. Y una vez gestionado eso, ahí ya empiezan otras búsquedas, ¿no? Esas filosofías tienen ese principio básico de sobrevivir y luego hacerlo de la mejor manera posible. Esta frase es tremenda, porque esta frase refuerza todo lo anterior. Es, mira, sí, chico, la sociedad te va a poner límites. Hay límites burocráticos, políticos, culturales, sociales. Hay diferentes tipos de conflictos que tú como Superman no puedes hacer nada. A no ser que te vayas a un mundo tipo Injustice y pegas un golpe de estado del carajo o te vas a un Superman rojo o algo así, no puedes hacer nada. Y tienes que entender que tu visión del mundo no vale para todos. Lo que para ti puede ser correcto, para otra persona tal vez no. Y aunque sean dos realidades completamente opuestas, ambas pueden ser válidas.
Depende todo del contexto, de la realidad material, de las circunstancias, de la trayectoria que has tenido, de tu propio determinismo y de cómo entiendes tu libre albedrío. Aquí, lo que le está diciendo el padre es, mira chico, no hay una respuesta correcta para todo, esto es lo que hay y tus acciones van a definir quién eres. Entonces, esto nos lleva a un punto de preocuparnos solamente por lo que controlamos, casi en un principio completamente estoico, te diría. Casi ya yéndonos a Epícteto, ¿no? Preocúpate de lo que puedes controlar. Ese es el primer paso. Hay cosas en la vida en las que puedes controlar y cosas que no puedes controlar. Y luego hay un punto intermedio de cosas a las que no puedes controlar, pero sí puedes influenciar en ellas. En el cómic de Superman, Paz en el Mundo, o Paz en la Tierra, que se llamaba, en ese cómic, Superman entiende que él no puede controlar el tema del hambre en el mundo, que él no puede meter mano ahí y arreglarlo y solucionarlo. Pero sí entiende que puede influenciar, inspirando a la gente a través de sus propias acciones, intentando ser siempre la mejor persona posible. Esto es de lo que nos está hablando esta frase, de intenta hacerlo de la mejor manera que puedas, preocúpate solamente por lo que puedes controlar y luego el resto ya se verá. En el tema de preocúpate solo por lo que puedes controlar, tampoco es utilizar esto como una cuestión de justificar a base de eso cualquier otra estupidez. Ya los propios estoicos, como Epícteto decía, que eso también conlleva una gran responsabilidad cívica. Es contrólate, preocúpate solo por lo que puedas controlar, pero también entiende que tus acciones tienen consecuencias. Consecuencias que tal vez no vas a poder controlar, pero sí van a ser culpa tuya. Entonces, no te preocupes en exceso por todo el resto, pero sí intenta hacerlo de la mejor manera posible, entendiendo que vivimos en un contexto donde la empatía debería ser un valor que no perdamos, donde no debemos, mira, esto es lo que hablamos hace un directo, vivimos una realidad a día de hoy donde todos somos profetas de nosotros mismos, enjambre de individuos que se mueven en círculos. No, podemos también ser una sociedad y colaborar unos con otros. Esto es tremendo lo que dice Luthor. Sencillamente no lo puedo aceptar. Luthor ha tenido una evolución en los cómics desde su creación hace décadas, hace casi ya 100 años hasta la actualidad. Súper interesante. La primera versión de Luthor, de hecho, odiaba a Superman porque lo culpaba de ser calvo. Él decía, la culpa de que yo sea calvo es de Superman, y por eso lo odio, ¿no? O sea, ha tenido un montón de motivaciones para odiar a Superman. Pero digamos que hay una cosa que se ha mantenido en el tiempo y hay otra que se ha introducido en los 80 que han acabado de definir el personaje. La primera, que siempre ha estado presente y se ha mantenido, es que Luthor es el mayor fracaso del bien. El mayor fracaso de una sociedad cívica correcta y demás es Luthor. Pudo haber sido muy buena persona. El fulano pudo realmente haber sido un tipo ejemplar, realmente un héroe, pero no lo es. Es muy interesante ver esos mundos paralelos, esos otros universos, otras líneas temporales que nos muestran en las que Luthor sí consigue ser un héroe, que nos hace entender lo que estamos perdiendo con un Luthor villano. Es súper curioso ese desarrollo. Y la otra cosa que se introdujo en los años 80 a través de John Byrne y después de Crisis en Tierras Infinitas es que Luthor, bueno, para empezar, en ese punto, años 80, había un auge de las políticas liberales a lo largo del mundo y tomaron como ejemplo a varias personas que había en ese momento. John Byrne tomó así como, mira, que hay personas relevantes, diferentes magnates y gente así, que nos demuestran que las políticas liberales de una manera descontroladas y desmedidas pueden ser perjudiciales y la aplicaron a Luthor, ¿no? Al final llegamos hasta la actualidad con una idea de un Luthor que él rinde un culto al individuo. Él piensa en el potencial que tiene un ser humano, en el potencial de hasta dónde puede llegar una persona, y a su lado la idea de Dios se le queda pequeña. Él rinde culto a su cuerpo, es un tipo súper inteligente, se le dan muy bien los negocios, gana mucho poder social y político a lo largo de la historia, pero también el máximo físico. Se entrena en el gimnasio continuamente para poder llegar al límite de lo que es el cuerpo humano. Pero dentro de ese culto a la humanidad se esconde el culto al individuo. A que el individuo debería desarrollar el máximo potencial posible y estar por arriba de todo. Entonces, en su ideología se escapa la idea de si el individuo debe estar por arriba de la sociedad. Lo cual acaba definiendo en la actualidad que la mayor rivalidad que tiene con Superman es una cuestión ideológica. Luthor opina una cosa, Superman opina otra. Con los años esta idea se ha ido transformando y a día de hoy incluso hay quien acusa a Luthor de tener un complejo de inferioridad en torno a Superman. Porque él coge y dice, hostias, yo rindo un culto a mi cuerpo, un culto a mi persona, al individuo, trabajo al máximo con esto, soy un empresario de éxito del carajo, pero la gente alaba a Superman, un fulano al que le han regalado todo. Entonces ahí también hablamos de los privilegios. El debate de los privilegios es súper interesante, porque cuando hablamos de privilegios y hablamos de cómo las cosas se han ido desarrollando y demás, y al ser un choque ideológico entre Superman y Lex Luthor,
no nos deja tan claro en qué momento quién tiene razón. Y lo único que acaba definiendo eso es la actitud de cada uno de ellos para ejecutar su ideología. Y en qué contexto y lugar lo hacen. Esto se puede ver tanto, por ejemplo, en el Lex Luthor de... no me sale ahora. Azzarello, no sé si lo estoy escribiendo bien, la verdad. Creo que lo estoy escribiendo fatal. Lex Luthor, Azzarello. Sí. Mira, casualmente lo escribí bien, de puta madre. Ni yo me lo esperaba. Aquí se explora mucho esa idea, también en All Star Superman. Se explora en muchos sitios ese concepto de que Lex Luthor podría ser algo más, ¿no? Y de que a lo mejor a veces tiene sentido lo que él dice. Fijaros que él no de gratis llega a ser presidente de Estados Unidos. Si llega a ser presidente de Estados Unidos, esto lo hablábamos un poco en el vídeo que hablábamos de Wilson Fisk como alcalde aquí en el canal. O sea, es un poder legítimo el que él tiene porque el pueblo lo legitima. A pesar de sus lados criminales. El pueblo entiende que lo que él ofrece es algo correcto. Entonces es muy interesante el debate de ambos porque la existencia de ambos, a diferencia de lo que puede ser en otro momento otras rivalidades entre superhéroes y villanos, aquí se presenta un equilibrio. Un equilibrio entre ambos, un equilibrio que nos dice, pues mira, por muy villano que sea Lex Luthor, tal vez en algún momento tenga razón, porque un reloj roto tiene razón por lo menos 2 veces al día. Lo que sí acaba siendo que todos entendamos que Superman es el héroe y Luthor el villano son las actitudes. El cómo cada uno decide aplicar su ideología. Que no tiene nada que ver con la ideología, tiene más que ver con tu filosofía, es el cómo entiendes el mundo y cómo encajas las cosas que te pasan. Pinaka dice algo muy interesante que también cabe la pena destacar. Dice, repitan conmigo, Thanos es un genocida y no tenía razón. Es que hay una movida súper curiosa con Luthor. Y es que hay muchas de las veces que parece que tiene razón y deja de tenerlo con sus acciones. O sea, parece... Luthor es un villano muy frustrante. Muy frustrante es Luthor. Porque tú lo estás viendo y lo ves que está siempre tan cerca de hacer lo correcto. No es como un Joker que es el caos personificado. No, boludo, Luthor es un tipo que siempre está muy cerca de hacer lo correcto. Pero siempre escoge el peor camino posible. Siempre escoge la peor línea posible. Y es súper interesante. Y entonces al final dices, che, empezó bien, tenía un buen germen ahí con el que trabajar, pero al final no tenía razón. Al final no tenía razón porque su idea base fue manchada por una actitud de mierda, unas visiones espantosas. Y no sé, es muy interesante el personaje ahí desde cuando lo ves desde el lado de la frustración. Dicen porque, exacto, Martín, como todo buen villano, el malvado más perverso es el que cree estar haciendo el bien. Es que al final, igual, una cosa, mira, que asemeja a Luthor con Thanos, sobre todo el Thanos del UCM, es que ambos sienten, viven y creen que son los héroes de su propia historia. Y cuando un villano hace eso, se vuelve interesantísimo. Si os quiero todo un montón. Chao, nos vemos en la próxima. Que suene tremendo temardo para cerrar. Ahora sí.